aquellas medidas que representan a un grupo de datos, ¿sí? Son aquellas medidas que son como el valor que es el valor típico, por decirlo así, de una distribución de un conjunto de datos de una variable en particular. En este caso, podríamos hablar que cuando hablamos de un conjunto de datos, nos referimos a ya sea una muestra o una población, ¿sí? Dependiendo cuál sea el objetivo de nuestro estudio. Pero a eso se refiere a las medidas de tendencia central. Es un valor típico, es un valor que tiende a concentrar hacia donde se concentra la mayor parte o los datos, ¿verdad? Hacia donde se concentran los datos, tiende a equilibrar el grupo de datos. Es un valor representativo de los datos y así vamos a trabajar con una serie simple o arreglo ordenado, una distribución simple de frecuencias, una distribución en intervalos de clase o datos agrupados, que son las tres formas como nosotros podríamos calcular o determinar las medidas de tendencia central y también, ¿verdad? Aunque no es el tema ahorita, pero también para que lo vayan relacionando, también con estas distribuciones vamos a trabajar las medidas de dispersión que vamos a ver un poquito más adelante. Y decíamos, las medidas de tendencia central las podemos obtener, las podemos calcular, ya sea para una muestra o una población. Una muestra o una población. Solo para indicar algunas características ahí o para reforzar esta parte, las medidas de tendencia central son medidas descriptivas. O sea, eso ya lo platicábamos, decíamos que son descriptivas porque las calculamos o las determinamos a partir de los datos que nosotros recopilamos. ¿Sí? Si nosotros recopilamos 10 datos y decimos, bueno, esos 10 datos son una muestra y deseamos obtener información a través indicar, por ejemplo, cuál es el valor promedio, cuál es el valor representativo, cuál es el valor típico de esa distribución. Esas medidas van a ser consideradas como medidas descriptivas, ¿sí? Porque son obtenidas del conjunto de datos. No va, las medidas de tendencia central no van un poquito más allá del grupo de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, no hacen, no infieren de otro grupo de datos a partir de lo que nosotros tenemos. Son medidas específicas del grupo de datos, ya sea de la muestra o sea de la población, y es un valor único, ¿verdad? Que tiende a localizar en algún sentido la parte central del conjunto de datos. Es una zona también donde los mismos tienden a concentrarse y es por indicarlo de esta manera, aunque tal vez más adelante lo vamos a ver en el caso de alguna medida, pero es un solo valor representativo de todo del conjunto de valores, ¿sí? O de datos que nosotros tenemos. Habíamos visto esto y poníamos el ejemplo de estos esquemas que representan acá de alguna manera las medidas que nosotros quisiéramos o pudiéramos obtener, ¿sí? De un conjunto de datos nosotros podríamos obtener 3 medidas básicas: la media, la mediana y la moda, ¿sí? Cuando hablamos de medidas de tendencia central, porque podríamos hablar de medidas de posición, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos considerando, por ejemplo, determinar o calcular cuál sería, por ponerlo o decirlo así, el valor que representa al 25% de la población que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos de alguna manera ordenados los datos, o calcular o determinar, por ejemplo, cuál es el valor que representa el 60% de los datos. Ese es otro tipo de
de medidas que también las vamos a ver y son conocidas como, vamos a hablar ahí en este caso de los cuantilos en forma general, ¿verdad? Que así se consideran. Dentro de estos hay algún tipo de medidas ahí que ustedes han escuchado, que pueden ser los deciles, los cuartiles y los percentiles, pero eso hablaremos un poquito más adelante. Solo para hacer referencia de que hay otras medidas que podríamos calcular, pero como medidas de tendencia central, estas son las medidas que más se conocen, son las más usuales. La media, la mediana y la moda. La media es un valor que tiende de alguna manera a representar al conjunto de datos, ¿sí? Y que indica el punto hacia donde se concentran esos datos. Como que de alguna manera, decíamos la vez anterior, la media compensa, ese valor compensa a todos los valores que pueden haber. Sí, en este esquema nosotros vemos, por ejemplo, que hay algún dibujo que representa a una persona en cuestión de estatura, ¿sí? Que estamos hablando para este caso, sería la variable que estamos observando es talla, ¿sí? O estatura, ¿sí? De este grupo de personas. Vemos acá una persona más alta, otras que están en la parte central y unas que sí. Ingeniero, disculpe, no sé si es mi ¿Sí? computadora o no sé si no está presentando, pero no se están moviendo las diapositivas. Exactamente, y eso era lo que yo les preguntaba hace ratito, no sé si alguien tiene el mismo inconveniente. Sí, también yo. Sí, ingeniero. Ingeniero, no se está moviendo la pantalla. Ajá, y por eso Solo les soy la preguntaba. primera diapositiva. Sí, exactamente. Entonces, voy a regresar. Jóvenes, acá. Y acá sí. No, ingeniero. No, Ahorita No, sí. no. Ahora sí. Ahora sí. Uh-huh. Esa era la situación que yo les comentaba hace ratitos, ¿sí? Que es que, bueno, la idea mía con esto es presentar la información de estas diapositivas de una manera más grande, ¿sí? Pero por lo que ustedes me están comentando, sí es un poquito de inconveniente. Acá, perdón, jóvenes, solo quiero hacer algo porque acá. Ay, sí. Solo quiero ver algo. Un poquito de... Bueno. Está bien, entonces volvemos a esta parte. Acá decía, vamos a retomar acá nuevamente entonces, solo para recapitular un poquito. Decía que las medidas de tendencia central más usuales, la media, la mediana y la moda. Bueno, la moda, representada acá con este esquema, que está acá, que es el valor que de alguna manera tiende a compensar, decía, a todos los valores, ¿sí? Y tiene sus características particulares, esas las vamos a comentar un poquito más adelante. La mediana es el valor que divide al grupo en dos partes iguales, eso por definición. Y la moda, también por definición, es el valor que más se repite dentro de este grupo de datos. Si vemos entonces la media, decíamos, la podemos calcular, obtener para un arreglo ordenado, ¿sí? O serie simple, para una distribución simple de frecuencias y también para datos agrupados. Y ya que hablo de esto, estaba revisando en Daniel Wine, porque también me preguntaban si esta parte aparece en Daniel Wine. Sí, aparece toda la parte conceptual, de las medidas de tendencia central, la distribución simple, el arreglo ordenado o serie simple, eso lo aborda Daniel Wine. También la parte de lo que corresponde a los datos agrupados,
Nosotros vamos a ver así también la determinación de las medidas de tendencia central en una distribución simple de frecuencias. Sí, y eso yo no lo veo en Daniel Wine. Sí, generalmente no, para ser honestos, jóvenes, no, como que no mucho se aborda en este tipo de cursos. ¿Sí? Pero yo consideré oportuno tocarlo también, porque de repente en alguna situación ustedes van a encontrarse con que tienen un grupo de datos que están ordenados de esta manera y bueno, pensar ahí cómo los podríamos calcular o determinar este tipo de medidas. Sí, y aunque la determinación, el cálculo no es complejo, ¿verdad? Al igual que los demás, que van a ver ustedes que no es complicado, pero también decía el día martes que un cambio, sí, muy, que tal vez no es tan grande dentro de la forma, nos va a hacer que el valor sea diferente para cada una de esas distribuciones. Ya, entonces lo vamos a ver, pero ahorita lo quise indicar porque sí me hacían la pregunta el día de ayer, ¿verdad? Si toda esta parte está en Daniel Wine, y por supuesto toda la parte de la determinación de las medidas de dispersión también las podemos observar ahí en esa parte, perdón. Sí. Bien, entonces la media en un arreglo ordenado, ¿sí? La podríamos determinar de una manera simple, ¿sí? O sea, por eso es que dentro de las propiedades de la media, ¿sí? Podemos ver acá las siguientes propiedades de la media, que es única, o sea, solo hay una media. ¿Sí? En un grupo de datos solo vamos a encontrar solo vamos a determinar una media o encontrar una media. Es simple de calcular y lo vemos porque yo les voy a mostrar más adelante, creo que ya la vez anterior hablábamos un poquito de esta parte, pero y voy a utilizar la notación que utiliza Daniel Wine para la determinación de cada una de estas medidas de tendencia central, en las cuales utiliza el símbolo de sigma, o sea, de sumatoria, ¿sí? Porque así lo utiliza Daniel Wine en su libro. Yo creo que esa es la notación que tendríamos que seguir, pero yo digo esto porque cuando hablamos de simplicidad, vamos a ver que si ponemos una fórmula, ahí de repente alguien puede decir, bueno, pero ahí ya no se ve tan sencillo como la definición de una media, porque la definición es algo muy, muy sencillo. ¿Sí? Para calcular una media se suman todos los datos que nosotros tenemos de la distribución y las dividimos entre el total de datos que nosotros tenemos. Es decir, sumamos todos los valores y las dividimos entre el total. Así es como las podríamos calcular. Es decir, si al final tenemos 3 datos y de esos 3 datos nosotros queremos calcular la media, sumamos el valor de la variable que nosotros tenemos ahí y la dividimos entre 3. ¿Sí? O sea, es simple. Conceptualmente, inclusive, si hablamos para una serie simple, para una distribución simple de frecuencias y para datos agrupados, que es lo que nosotros podríamos decir que es lo que ya es un poquito más complicadito, si nosotros pudiéramos verlo de esa manera, lo que requiere tal vez no es complicado, sino lo que necesitaría un poquito más de tener cuidado para calcularla. La base conceptual de qué es una media, la misma, ¿sí? Es la sumatoria de los valores que nosotros tenemos dividido entre el total de valores.
Y eso lo vamos a ver. Pero por eso decíamos que las propiedades de la media es que es una media, es simple, y dentro de esto también algunas características de la media es que es afectada por cada valor. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, bueno, voy a quitar esto porque yo creo que por alguna razón lo puse acá, fue la última vez, y nos va a confundir acá. Okay, muy bien. Bueno, si nosotros tenemos estos datos acá, y tenemos el A, ¿sí? Y está compuesto por el conjunto de datos que ustedes obtuvieron de un grupo de personas en las cuales se les obtuvo o se consignó en sus registros las edades siguientes, 5, 6, 7 y 80. ¿Sí? Y nosotros obtenemos una media. Nosotros, la media es simple, porque sumar el valor de la variable, que para este caso sería 5 más 5, 10, más 6, más 7, más 80, 103. ¿Sí? Miren, jóvenes, tal vez yo me entretengo mucho en esta parte, aunque tal vez a algunos de repente les va a resultar muy repetitivo o de repente muy obvio, ¿sí? Pero a mí me gusta hablar de toda la parte conceptual. Yo creo que hacia eso va más que todo, o más tiendo a esa parte, al análisis de lo que nosotros estamos observando, porque acá la determinación es sencilla. Sumamos los valores, ya decía, si en el caso del grupo A, los datos son 5, 5, 6, 7, 8, la sumatoria es 103. Y si la dividimos dentro de 5, el valor que se puede obtener como media es 20.6. Esa es la media, así de sencillo. ¿Sí? Si tenemos un grupo B, en los cuales tenemos esto, que está acá, pues si sumamos, vamos a ver que tenemos una media de 5.75, o sea, sumar los valores 5, 5, 6, 7. Ahora, al poner estos grupos acá, era porque observemos acá, y eso creo que es lo que ustedes tendrían que ver cuando estén haciendo un tipo de análisis, cuando estén obteniendo conclusiones para la toma de decisiones, que al final de cuentas, siempre lo he dicho, esa es el objetivo fundamental o el fin último de la estadística, ¿no? Es la toma la obtención de conclusiones para la toma de decisiones, porque verán ustedes acá que tenemos dos grupos en los cuales nosotros obtenemos su media. Pero es que la media es afectada por cada valor, por supuesto, porque miren ustedes acá, si tenemos un valor de edad de 80, que en este caso son valores extremos, ¿sí? al comportamiento general que nosotros estamos observando dentro de la distribución, ¿sí? de datos, vamos a ver que una media es 20.6. Eso es la media por definición, de acuerdo a eso. Ahora, la cuestión es que ese valor representa ese grupo de datos. Sí, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? Por favor, ¿alguien podría comentar? Si yo tengo una media de 20.6 y digo, bueno, estamos hablando de que las medidas de tendencia central es un valor, primero es un valor único, es un valor representativo del grupo, indica hacia dónde tiende el grupo de datos, ¿sí? Es el valor que representa a la distribución, localizan en algún sentido la parte central del conjunto de datos, ¿sí?
las zonas de los mismos tienden a concentrarse, y eso lo dijimos, pero cuando nosotros observamos este tipo de situaciones acá, yo digo, si ustedes presentan, ¿sí?, sus resultados, y dicen, los resultados son los siguientes. La información es que los pacientes a los cuales se registró el valor de la variable tienen estos valores y presentan 5, 5, 6, 7, 80. Y dicen ustedes la media es 20.6. Y empiezan a discutir que esa media, que cualquier situación de la cual ustedes quisieran ahí sacar alguna información. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que ese valor de media está bien? Ese 20.6, por favor, tiene Ana María. Buenos días, Inge. Buenos Viera días. que yo estaba viendo sobre la medida de 20.6 y Ajá. no da esa cantidad si lo divido en 5. ¿Cuánto le Eso era da? lo que le iba a preguntar. Ahorita le digo. Me da 21.8. ¿O entendí mal? Solo que, ¿sabe qué, güey? Pues yo tengo 20.6. Sí, o sea, sumar los valores 5, 5, 6, 7, 8, 80, perdón. Ajá, me da 109. Y de ahí lo dividí en 5 y me dio 21.8. Sí, bueno, mire pues. A ver. 5 más 5 más 6 Ajá. más... No, Inge, perdón. Me confundí acá en sumar. Son bueno, está 103. bien. Ajá. Sí, está bien. Bueno, está bien. No hay ningún inconveniente. Solo preguntaba, jóvenes, sí, ¿qué piensan ustedes de ese valor de 20.6? Porque el cálculo está bien. Sí, miren, si se trata de calcular, vuelvo a esta propiedad de la moda. Su cálculo es simple. Su cálculo es simple. Por favor, ¿cómo se calculó? O sea, perdón, tengo un poquito de cuidado acá con... bueno, la sumatoria, por eso decía, la media es simple de cálculo, es sencilla de calcular, su cálculo es simple. ¿Cómo se calcula una media? Se suma el valor de la variable, ¿sí? Desde x igual 1 hasta n. Y se divide entre el total de datos que nosotros tenemos. Entonces, para calcular la media en este grupo de datos que yo tengo acá, que los voy a poner de otro colorcito acá, ¿sí? Yo sumo cada uno de estos valores, ¿sí? Y los divido dentro del total de valores que yo tengo, ¿sí? Si yo sumo 5 más 5 más 6, da 10 más 6, 16, más 7 más 80, me da 103 y da 103. Y lo divido dentro de 5 porque hay 1, 2, 3, 4, 5. El valor de media que yo obtengo es 20.6. Ahora la pregunta es, bueno, el cálculo es simple, ¿sí? Ahí no hay ningún problema, ¿sí? Y ya lo vemos acá, estamos viendo a través de este ejemplo. Pero dice que, pero la otra propiedad de la media, según lo que estoy viendo acá, o lo que miramos aquí, es que la media es afectada por cada valor. Y entonces la pregunta que yo hacía hace ratos es, ¿será que esa media de 20.6, por lo que dijimos anteriormente, y lo vuelvo a poner acá, ¿sí? Que las medidas de tendencia central, dentro de las cuales se encuentra la media, tienden a localizar en algún sentido la parte central de un conjunto de datos, que es la zona donde los
mismos tienden a concentrarse, que es un solo valor representativo de todo el conjunto de valores. Es un valor típico, representativo. Diana Milady. Perdón. Hacía una pregunta en relación al cálculo. Solo quiero ver algo, jóvenes. Que acá. Solo quiero acá. ¿Sí? ¿Alguna? Bueno, entonces miren, pues, como no escucho algún comentario sobre esta parte, ¿sí? Yo quiero decirles algo. Siempre se divide entre 5. Sí, bueno. Sí, siempre, bueno. El cálculo, sí, fíjense que acá, tal vez yo no se los puse, a ver, quiero ver la media, ¿no? Pero lo voy a indicar un poquito más adelante, ¿sí? Solo estaba ahorita con la parte de las propiedades. Y como, fíjense que dentro de las propiedades dice que la media es afectada por cada valor, tuve necesidad de poner estos valores acá y hacer la determinación, pero sí vamos a ver un poquito más adelante sobre esta parte. Tal vez no